Queridos amigos, desde los tiempos de, vamos a llamar desde los tiempos de la colonia, vamos a empezar ahí. Si tuviéramos que remontarnos sería un poco difícil porque los pueblos ya estaban abandonados, no todos, porque la situación era compleja. Los pueblos mayas, estoy hablando. Entonces no va a ser fácil ubicar esta situación, pero si empezábamos en la colonia, tendríamos que decir que no había un metro cuadrado en lo que era Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que no tuviera un propietario. O varios. Ni un metro cuadrado. Era la propiedad privada, los hacendados, era las tierras de las repúblicas indígenas, donde las había, los ejidos, que empezaron en la colonia, las tierras de realengo, esas eran las tierras del rey, esas eran algunas de las formas de propiedad que hubo. La encomienda no era una propiedad, la encomienda era un número de indígenas, no era una propiedad. Posteriormente, cuando llegaron desde antes que llegaran los liberales al poder, esa fue una de las causas de la guerra de castas, empezaron a acumularse muchas tierras y a dejar sin tierras a los indígenas. Esto no ocurrió en la colonia. La corona española fue muy respetuosa hasta cierto punto de que los indígenas tuvieran tierras de labranza para hacer sus milpas, para hacer sus rituales, para vivir. Pero posteriormente la cosa cambió y ya no eran desplazados los indígenas de sus tierras ancestrales. Pocos saben o recapacitan que ese fue el reclamo de Zapata de Tierra y Libertad. Anenehuilco era propietario de una serie de tierras del estado de Morelos, o sea, ahí estaba una serie de propiedades que reclamaba con un derecho más o menos legítimo, y digo más o menos legítimo por esto, ya lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, fueron creciendo las propiedades o fueron apareciendo otros propietarios, y los indígenas se quedaron sin tierra. Ese fue parte del disgusto de Jacinto Pat y de algunos de los rebeldes en la guerra de castas. Y con razón, eso es muy peligroso, y eso puede ocurrir próximamente, dejar a la gente sin tierras. Bueno, posteriormente la iglesia, cuando digo la iglesia digo los conventos de monjas, las organizaciones, las órdenes religiosas, las cofradías, se hicieron de 3/4 partes del territorio nacional. Eran dueños de todo. Había parroquias que eran como bancos al mismo tiempo. Hemos revisado los documentos, por ejemplo, de las monjas concepcionistas que estaban aquí en el edificio de monjas. Hemos descubierto cómo eran propietarios de tantas hectáreas aquí, tantas hectáreas allá. Estaban hipotecadas otras, les habían entregado en forma de pago otras, etcétera, etcétera. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar,
modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Vienen las leyes de reforma, que parte eran por eso, motivadas por la actitud de la Iglesia de aquel entonces, y viene la ley de desamortización, les quitan a la Iglesia las propiedades, pero no se acaban los latifundios, al contrario, nacen los grandes latifundios, las grandes extensiones de tierra, los hacendados estos de Morelos, que tenían, por ejemplo, le ponían un ejemplo, aquí no hubo en Yucatán eso, que eran dueños de grandes extensiones de tierra que abarcaban hasta varios estados de la República. Y ignorando a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Posteriormente, aquí ya hay varios despojos en esta historia, ¿no? La colonia reconocía ciertas formas de tierra comunal y ciertas formas de posesión de la tierra. Posteriormente, esto en la independencia se viola, antes todavía de las leyes de reforma, y se van apropiando algunas personas de tierras. Posteriormente, viene la reforma, se desamortiza la tierra de la Iglesia, se pasa a manos particulares y igual ya se van moviendo los límites. Todo esto es muy complejo. Si alguien quiere estudiar este asunto, es complejísimo. Se van moviendo los límites, pero nuevamente hay otro despojo a la Iglesia, a las cofradías. Claro, algunas propiedades de la Iglesia se donaron a particulares, algunos se los transaron, esa es la realidad, de plano, ¿eh? Y otros, pues no. Sí siguieron siendo propiedad de la Iglesia. Las propiedades rurales, pues no sé si existan algunas, puede ser que las haya. En Yucatán creo que no hay ninguna, pero en urbanas sí hay propiedades que son de la Iglesia y ahora ya volvieron nuevamente y ya creo que se les permite, pero antes estaban a nombres de particulares. Y posteriormente, cuando ya viene la revolución, pues ya se hace la ley de la reforma agraria y las haciendas y las grandes extensiones se reparten y se crean los ejidos. La revolución tuvo un acierto que yo no sé hasta qué punto marca un principio que se puede invocar en derecho, supongo que no, que es que reconoce los ejidos de la colonia. Cuando un grupo de ejidatarios llevaba documentos, o sea, un grupo de campesinos, o ejidatarios, o descendientes de ejidatarios coloniales, y decía, esta era nuestra tierra, esta era hasta las tierras comunales, quiero decir, de las repúblicas indígenas, alrededor de ellas, que son alrededor muchas veces de los pueblos, donde había república de indígenas, que además luego fue fundo legal, mostraban esos, la revolución lo reconocía. En el mismo Yucatán se reconoció, en algún momento. Y ahí sí hubo un afán de restitución de propiedad original a partir de la colonia. Sí, hay que reconocerlo, la revolución sí tuvo este afán de restitución. De resto fueron despojos, y que si yo creo que si tuviéramos que desentrañar, no sé a qué llegaríamos, ¿no? Porque no fueron algunos muy legales, ¿eh? Esa es una crítica del liberalismo, ¿no? Hacen leyes, pero introducen la mala fe y
y no fueron muy legales en su manera de desamortizar los bienes de la iglesia, quizás sí, porque fueron las leyes de reforma, fueron parte de las leyes de reforma, fue una cosa legal, ¿no? Crear, tomar una serie de propiedades, que sí no fue una cosa propiamente legal, ¿no? Y de ahí después ya a los mismos hacendados, o descendientes de aquellos que se habían, o herederos, o compradores de aquellos que se habían agandallado las tierras, pues se las quita la revolución. De una manera que en Yucatán, por ejemplo, casi inexplicable cómo se dejaron despojar. En los Altos de Jalisco no, ese es parte del fondo de la guerra cristera, pero bueno, esa es otra historia y otro día hablaremos de ella. Lo curioso es que esta historia de despojos, que algún investigador debería documentar, no es fácil, es difícil. Yo he tratado de hacer algunas tentativas al respecto y se mueven los límites y uno ya no sabe después qué es qué, pero bueno, se puede sacar algo en concreto, al menos de ciertas zonas. Hemos hablado aquí del trabajo de la arquitecta Paredes alrededor de la ciudad, que también fue un trabajo complejo, difícil, pero que sí muestra con claridad la historia de algunas propiedades, de algunos movimientos, de esta gran historia de despojos que ha sido de que ha sido el objeto la tierra de Yucatán, vamos a hablar en concreto, y la de todo México, a lo largo de muchísimos siglos. Esto no ocurre en Europa, vamos, y en Gran Bretaña, por ejemplo, menos. ¿Qué va a ser, por Dios? Tampoco ocurre en los Estados Unidos, esto ocurre en nuestro país, donde a veces pienso que nos empeñamos en liberarnos de algo, de la ley. Procesos de liberación pretenden a veces librarse de la ley y vivir, como dijo recientemente un organismo de la ONU sobre los desaparecidos en México, existe desaparecidos forzosos, una impunidad total. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbete a este canal, si no, diga lo que le parezca. Ve al próximo, a lo mejor si le gusta.